ese fue un cambio sustancial. Podríamos hacer otro podcast sobre la experiencia de trabajar con mujeres que son líderes de equipos y cambia mucho, mucho, mucho el tono, ¿no? Entonces, ella personalmente traía otra serie de valores, traía otra serie de preceptos, otra forma de trabajar. Yo me acuerdo muchísimo de una de las cosas que decía, que era, el puesto no te hace. El puesto no te hace, tú hoy puedes estar arriba y mañana no lo vas a estar, y de lo que se van a acordar es de lo que dijiste, de cómo los trataste, de quién fuiste como persona, si les ayudaste, si no. Ellos no se van a acordar si eras el director de la oficina de asuntos con muchísima importancia. Ellos no van a recordar eso. Hola, bienvenidos a este conversar donde te comparto casos reales y prácticos sobre los principios de autogestión. Mi invitado el día de hoy es Jorge Ponce. Él es colaborador de Grow y su rol es la comunicación. Grow es una organización de 13 colaboradores y están en el sector de la educación digital. Es una empresa totalmente horizontal, sin jerarquías. Nos comparte su historia y su mirada de cómo vive una organización autogestionada. Nuestro conversar fue sobre el clima organizacional, la clave para colaborar de una manera remota y la transparencia versus opacidad. Los dejo con Jorge. Hola George, bienvenido. Francisco, buenos días, bienvenido también, muchas gracias, mucho gusto de estar aquí en este espacio. Muy bien, y quiero compartirles esta historia de George, porque es muy interesante. Resulta que mi amiga Rubí Flores en algún momento me mandó un post de uno de los colaboradores donde festejamos que estaba muy contenta, ¿no? Porque ella empezó a hacer prácticas de autogestión en su organización y entonces partimos de, al final yo quise elegir a una persona para este conversar y al final hubo 4 personas que se anotaron de esta organización y ellos mismos eligieron. Así que George llega elegido y no por imposición, sino más bien por elección de sus compañeros. Así que me da mucho gusto y partimos desde el principio de la autogestión, la no imposición. ¿Cierto, George? Exacto, exacto. Así fue una votación. El compañero que mencionas se llama Luis, estaba celebrando su primer año trabajando con Grow. Yo tengo más o menos el mismo tiempo, yo me incorporé un poco después. Y él, pues obviamente las diferencias son palpables, las diferencias son evidentes cuando una organización trabaja con este tipo de esquemas, trabaja con todo este marco de ideas, con toda esta apertura que tanto tú como tu audiencia pues ya identifican y reconocen bastante bien, ¿no? Sin embargo, para uno como un colaborador o como una persona que a lo mejor viene de otros trayectos o viene de otros puntos, pues en su momento supone incógnitas, supone descubrimientos, supone sorpresas muy gratas, ¿no? También en algún momento, y eso es justo lo que Luis estaba celebrando y que después se volvió grupal y se colectivizó a manera de celebración. Bien, qué bien. George, para ti, ¿qué es la autogestión? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cuál es tu mirada? Mi mirada, mira, pues tengo conocimiento de algunas cosas, pero tengo también experiencia y apreciación de otras. A final de cuentas, la autogestión es la comunicación vuelta a acción al interior de una organización y no estamos hablando únicamente de las organizaciones empresariales, ¿no? Esto puede darse de muchas otras formas. Históricamente se ha dado también de muchas otras formas, a lo mejor unas sí han sido estudiadas, a lo mejor otras no, y a lo mejor otras no se vuelven, digamos, tan evidentes, ¿no? Como es el caso de la empresa. Pero en términos puntuales, yo diría que es eso, es la comunicación vuelta o vertida en la organización a través de la acción, ¿no? Y obviamente esta comunicación pues termina o inicia también creando
un sentido común, ¿no? Un conjunto termina por poner en juego un conjunto de valores, un conjunto de términos, un conjunto de ideales que son compartidos por un grupo y al ser compartidos, pues entonces se ejercen, ¿no? Con ciertos valores, como bien lo mencionaste, a lo mejor el más importante de ellos sería el respeto, ¿no? Más que la libertad, el primero de ellos es el respeto, ¿no? Para con uno mismo, para con los demás y a partir de ello, pues ir ejerciendo las prácticas también irse organizando, ¿no? Y en el caso específico de la empresa, pues no cambia mucho, solo que lo que se persigue o lo que se está, o tras lo que se está yendo, mejor dicho, pues son los objetivos de una organización o de una marca, ¿no? La producción, la comercialización, la misma organización también puede ser un objetivo, entonces yo lo veo de esa manera. Ya, perfecto. Yo, fíjate que mi interés contigo es conocer tu historia de cómo vives tú en este rol de colaborador y, y cuál es tu rol hoy en la organización y cómo vives ese rol, ¿verdad? Partiendo de ahí. Bien, mi rol pues mira, para empezar, ¿qué hacemos en Grow? En Grow creamos experiencias de aprendizaje fascinantes. Ese es el motivo de nuestro trabajo diario y lo que yo hago específicamente es trabajar en la comunicación externa, la comunicación comercial. Te lo voy a compartir, o mejor dicho, se los voy a compartir. En mi trabajo siempre pienso que un cliente no nos diga que no, ¿no? Que la marca, los productos, los servicios estén siempre presentados de la forma más integral, de la forma más clara, que no que atraigan o no en un sentido persuasivo. Estamos hablando de crear un producto gráfico, un producto de comunicación que de manera sensata, no basado en la persuasión, que de manera sensata, que de manera honesta les diga a nuestros clientes qué es lo que hacemos, cuál es nuestra oferta, en qué consiste, cuáles son sus atributos y sus cualidades. Entonces, al yo pensar en que ningún cliente nos diga que no, de alguna manera estoy virtiendo, digamos, mi aprecio o mi estima hacia la marca, hacia mi equipo, hacia los productos y espero que eso también tenga un efecto, ¿no? Y se, digamos, se esparza o se contagie, vamos a ser un poco románticos en este sentido. Espero que sea de esa manera y obviamente siempre tratas de poner todo el corazón. Entonces, lo que yo hago se resume en comunicación para Grow Incubadora de Mentes Creativas que se enfoca en crear grandes experiencias de aprendizaje. Perfecto. George, desde esta mirada, tú llegas a Grow y antes de llegar a Grow, ¿cuál era el conocimiento de la autogestión o de estas prácticas que he entrado? ¿Qué pasó contigo cuando te empiezan a explicar la autogestión eh, y que empiezas a vivirlo, ¿no? O sea, vamos partiendo de ahí eh, y como te digo, pues realmente uno vive experiencias y esto es, es una historia y tu historia es tuya y eso es lo que yo quiero que nos cuentes, ¿no? Claro. Pues mira, a mí me dio una sorpresa muy grata y voy a compartir una anécdota. Alguna vez estaba, estaba compitiendo por la producción de un video institucional con una organización gubernamental a nivel federal. Y no solamente estamos hablando de una organización gubernamental a nivel federal, sino estamos hablando de una que es muy rigurosa con su comunicación, ¿no? Tiene que ver con temas económicos, con temas financieros. Y entonces, al yo involucrarme un poco con el personal de la organización, me di cuenta de de cuáles eran las cosas que a lo mejor, o los esquemas que a lo mejor a mí me gustaría romper o me gustaría rebasar o a lo mejor me gustaría desafiar. No por contrariarlos a ellos, sino por la posibilidad que eso plantea, ¿no? Si hay alguna vez un profesor en la escuela de diseño me mencionó que las reglas se habían hecho para romperse. Y obviamente, pues, una vez que tú internalizas el sentido de esa frase, pues
lo asumes de manera distinta. Entonces yo me di cuenta de cómo eran las características de esa organización, una observación muy general. Y una de las cosas que dije es que la empresa que yo representaba, que era una pequeña sociedad, dije, nosotros somos una empresa con un modo de organización horizontal. Para nosotros no hay jerarquías. Dejamos eso para las agencias de publicidad y nosotros no somos ni seremos una agencia nunca. Ese trabajo se los dejamos a ellos. Nosotros hacemos un trabajo altamente creativo. Esas fueron algunas de las palabras que yo utilicé en ese momento, pero no pensé que se fueran a volver realidad. No, al menos en una empresa que no fuera la mía, ¿no? Digamos, era yo y yo decía: "Ay, sí, bueno, pues estaría padre crear una agencia que fuera horizontal y tal y cual", ¿no? A lo mejor ahí está la posibilidad, pero no era algo por lo que yo quisiera luchar en ese momento, era simplemente como, pues, un pequeño sueño, ¿no? O una pequeña posibilidad. Y entonces, cuando entro con el equipo de Grow, cuando me incorporo con el equipo de Grow y empiezo a ver cuál es el trasfondo o muchos elementos del trasfondo operativo y del trasfondo intelectual de la organización, pues cada vez se me van abriendo más los ojos y cada vez mi desconcierto incrementa y ahí es donde surge la grata sorpresa, ¿no? Cuando te enteras que esa posibilidad existe, que ahí está, eh, que no era a lo mejor una idea suelta que yo había tenido, ¿no? Sino que ya hay incluso organizaciones que funcionan de esa manera, pues entonces no solamente se quedaron mis ojos abiertos, sino mi boca también se quedó abierta, ¿no? Entonces, fue una sorpresa muy grata la que me, digamos, me cayó en ese momento, lo que ocurrió cuando yo me di cuenta de que existía esa forma de que estaba esa posibilidad. Y pues obviamente yo venía de un trasfondo totalmente distinto, ¿no? Yo venía de trabajar en organizaciones gubernamentales, sí trabajé con algunos clientes, pero definitivamente los esquemas no son para nada similares. Hay muchísimas diferencias y hay, pues así como hay sorpresas que te comenté, sorpresas muy gratas, pero también hay aspectos que son muy circunstanciales, con los que se tiene que vivir en el día a día, ¿no? Y hay cosas que se tienen que resolver de manera operativa, a lo mejor otras de manera más estratégica, pero no deja de ser siempre un ejercicio de la libertad o de la creatividad o una puerta muy abierta a la proposición, a la propuesta, digamos, ¿no? Que uno trae como persona, como colaborador y como profesional. Ya. Josh, hablemos de las cosas gratas y posteriormente hablaremos de las cosas no tan gratas, ¿no? Eh, ¿qué te gusta de este movimiento, de estos principios que promueve la organización y cómo los vives? ¿Cuáles son las cosas que para ti son las más gratas? Es muy grato que es humano. Es muy grato que es humano y que hay ciertas nociones de jerarquía, hay ciertas nociones de poder y obviamente con esas nociones de poder pues también vienen cuestiones de abuso, de opacidad, ¿no? De prácticas laborales que son altamente cuestionables o que son ilegales, ¿no? Hay, por ejemplo, hay muchísimas situaciones que se pueden dar en torno a ello. Puedes hablar también del clima organizacional, ¿no? De cómo transforma o de cómo puede transformar un clima organizacional de manera favorable el hecho de contar con ideales de autogestión. Entonces, es grato que es muy humano, en principio. Eso es lo primero. A ver, hablemos de la parte humana. ¿A qué te refieres concretamente cuando dices humano? O sea, vamos poniendo casos, ejemplos reales de lo que tú vives con esta palabra. Cuéntame, ¿qué es esa parte humana? Yo veo un privilegio del valor del individuo, no como una fuerza productiva o no como un elemento del proceso de trabajo, sino como individuo en sí. Y ello puede tener muchos efectos en la experiencia de trabajo de las personas. Se ha mencionado en episodios anteriores de este podcast que a lo mejor no está creado para que todos lo vivan, ¿no? A lo mejor hay personas que están
acostumbradas a trabajar de otra forma, pero en principio, esas posibilidades están ahí. Las personas valen por sus capacidades y las personas están al centro con sus talentos, igual con sus vulnerabilidades, con sus deficiencias. Todo ello entra en juego de manera transparente cuando estás trabajando en una organización así. ¿Por qué? Pues porque cuando hay que enfrentar un problema o cuando hay que crear una solución, todas esas cosas son las que entran también en juego. Todas esas capacidades intelectuales, todas esas capacidades, incluso emocionales, en un momento de crisis son las que entran en juego y son absolutamente individuales. Y después de ser individuales, al ponerse todas en juego, digamos, todas al centro, pues entonces estás hablando de un grupo que tiene una mentalidad específica, que tiene una actitud específica hacia las cosas, tanto las buenas como las malas, ¿no? Entonces, eso es lo que, y justamente esa era la razón por la que yo mencioné en mi empresa cuando estaba con el proyecto de video, justo por eso yo mencioné una jerarquía horizontal, no, no eliminar las jerarquías verticales. También puede disolver, como lo mencioné anteriormente, ciertos aspectos de poder, ciertos aspectos de abuso, de autoritarismo, ¿no? Y ello tiene mucho que ver con cómo se hacen las cosas. Entonces, privilegiar al individuo, al ser humano, a la persona, darle otra jerarquía, darle otro nivel, pues cambia muchísimo la perspectiva. Y obviamente eso ya implica una, digamos, humanización de la organización, ¿no? Porque cuál es la jerarquía, cuál es el punto que se privilegia en un quehacer empresarial, la productividad, el rendimiento financiero, sí son factores que tienen que estar ahí, pero si al centro está tu productividad a costa de las personas, pues a lo mejor estás hablando de una máquina productiva, ¿no? Socialmente ocurre que hay procesos que terminan por ser más relevantes en sí mismos que el individuo. Y en este caso, el individuo es un factor que está siempre presente, que no puede dejarse al margen, porque en el momento en el que se deja al margen, la organización también se transforma. George, me gustaría detenerme en algo que me llama la atención. Ustedes trabajan de manera remota, ¿no? Virtualmente, ¿cierto? Así es, sí, la gran parte, Entonces, todos, de hecho. sobre ese tema, ¿cómo se logra humanizar una organización de manera virtual? ¿Cómo se logra? Me cuesta trabajo porque, o sea, conectar, a lo mejor tú y yo conectamos, pero ¿cómo se trabaja y se humaniza de manera virtual? ¿Cómo tú lo vives y cómo los compañeros? ¿Cuál es la base para humanizar de manera remota? La comunicación. La comunicación es esencial. Mira, el hecho de que sea trabajo remoto no quiere decir que se eliminen ciertos aspectos de la socialización, que son bastante similares a el trabajo presencial, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en el que te mandan un chiste, a lo mejor hay un momento en el que recibes un meme. Tenemos un grupo donde está todo el team Grow y no es como que siempre nos están preguntando cómo vamos, ¿sabes? Porque eso es muy importante, la conciencia que tiene Rubí como lideresa del grupo, obviamente pues parte de los principios de la autogestión. Entonces, evidentemente no todo el tiempo nos está preguntando, ¿cómo van con la chamba? ¿Cómo van con la chamba? ¿Cómo van con la chamba? No es de esa manera. De repente nos comparte un momento grato, ¿no? Por ejemplo, los podcasts, ¿no? Estuve con Pancho Mora, grabamos un podcast, escúchenlo, dijo unas cosas buenísimas, ahí van a encontrar un rollo, ¿no? O nos dice, ocurrió esto con este cliente, acabamos de lograr o bueno, acabamos de consolidar este logro, entonces se los comparto, ya salió este producto de comunicación, todo el tiempo se están comunicando varias cosas en ese chat grupal. Y obviamente, pues los viernes, por ejemplo, pues es cuando aparecen los stickers que con una chelita, ¿no? El perrito bailando, buen fin de semana, los emojis. Todas esas cosas forman parte de la comunicación, de la socialización también. Eh, y ello da un carácter distinto a la interacción, aunque esta interacción sea completamente remota, ¿no? Obviamente no es lo mismo que si tú tienes a tu compañerín a un lado
y de repente vas y te paras a echar la chorcha con él, ¿no? O te pones a platicar con él media hora, pero esos elementos por el hecho de trabajar de manera remota, esos elementos no desaparecen. Incluso en comunicaciones directas, por ejemplo, a lo mejor yo con Rubí bromeo o nos mandamos stickers o otros compañeros entre sí seguramente bromean y mencionan cosas y hacen chistes, ¿no? Son aspectos que uno no ve, pero al final de cuentas pueden estar en el historial de WhatsApp y también están presentes en las conversaciones de cuando hacemos revisiones, usualmente es cada semana, ¿no? Obviamente hay una parte de las reuniones que tiene que ver con cómo estamos, con cómo nos ha ido. Obviamente puedes ver más o menos también el ánimo del grupo, ¿no? A veces todos, sí, bien, y a veces todos así como, todos tenemos un poco de tensión encima, ¿no? O esta semana es la buena para sacar lo que habíamos dicho. Cosas así son las que se evidencian. Y justo por eso decía yo que tiene que ver mucho en la comunicación. Entonces, creo que de esa manera se humaniza, ¿no? Y a final de cuentas, como todos estamos conscientes de esa forma de trabajar, de esa forma de funcionar, pues todos nos expresamos también con mucha transparencia, ¿sabes? Eso es real. Hay compañeros que a lo mejor, o compañeras que a lo mejor son más emotivas, ¿no? Que yo, por ejemplo, a lo mejor yo no soy tan emotivo, a lo mejor lo mío es un chiste y desaparezco y bye, pero todo eso es visible, todo eso es visible y al final es como si sí estuvieras con la otra persona durante cierto periodo de tiempo. Y también conocemos qué es lo que pasa a veces, ¿no? Con las otras personas, qué es lo que están viviendo o cuáles son sus objetivos. No hay un conocimiento tan profundo, digamos, tan personal como para llegar a ser íntimo, pero reitero, con base en mi experiencia y con lo que he vivido en otras organizaciones, pues sí da más lugar a las personas, ¿no? Y no es simplemente el objetivo, la operación, la medición, el rendimiento, las cuentas y se acaba el trabajo, ¿no? Que sí ocurre, también sí lo he visto con agencias, por ejemplo, con equipos remotos donde la comunicación es muy fría. Y eso, pues obviamente, para una persona con una perspectiva como la mía, que a lo mejor me gusta ser más humano, digamos, pues no es tan interesante. Grow sí lo fue. A ver, George, pasemos a la parte del principio de la transparencia, ¿no? ¿Cómo se vive la transparencia? ¿Cómo tú la vives? ¿Qué es, cuando hablamos de transparencia, es que es un cristal en blanco, todo es, no es gris? ¿O de qué manera cuando hablas transparencia, a qué te refieres? ¿Cómo tú la vives en Grow bajo este principio Po- de autopercepción? Podríamos definir la transparencia a partir de la opacidad. En mi experiencia con otras organizaciones, me ha tocado ver el- que todo mi trabajo se realiza, digamos, a puerta cerrada hacia cualquier otro aspecto de la organización, como diseñador gráfico, ¿no? O como profesional de la comunicación, como lo quieras llamar, o como diseñador editorial. Hay veces en las que yo no supe cuánto valía el producto, para quién se estaba realizando, cuál era el impacto. Simplemente sabía que tenía que hacer tal o cual producto de comunicación, llámese un libro, una página, sin saber para dónde iba. Y eso es opacidad. A eso me refiero yo con la opacidad. Entonces, en la medida en la que se van abriendo puertas o ventanas o canales que te permiten a ti conocer desde el impacto de tu trabajo, quién lo va a comprar, cuánto cuesta, que son preguntas que valen o sea, sobre las cuales vale la pena conocer la respuesta, porque a ti te dan mucho más información para realizar de mejor forma tu trabajo. ¿Qué tal si es un producto muy barato, no? ¿Qué tal si es un producto que a lo mejor está enfocado en una audiencia que no maneja términos específicos? ¿Qué tal si tienes el chance de trabajar con humor, algunos recursos gráficos? Y si no lo sabes, si no tienes ese conocimiento, pues entonces el producto también se va volviendo estéril en el sentido de la comunicación, va perdiendo mucho del sentido. Y obviamente eso tiene sus impactos
sobre la comunicación de la marca y sobre los resultados del marketing, ¿no? Pero, pero sí, digamos, esta condición de opacidad, de no saber qué es lo que se logra con tu trabajo, que está presente, yo creo que en muchísimas organizaciones en México. Yo al menos puedo hablar que conozco unas 2, 3, 4, 5, 10, ¿no? En las que a lo mejor no sabes cuánto cuesta el producto, no sabes en cuánto lo venden, no sabes cuánto ha vendido. Este, y a la hora, y después, a la hora de las utilidades, no hay, es que no vendió, ¿no? ¿Y cómo que no vendió? Pero si trabajamos durísimo para ello, somos una organización de 4 pisos con 250 personas y la utilidad del producto para el que estuvimos trabajando 9 meses fue cero. ¿En serio me vas a venir con eso? Pagaste nóminas, infraestructura, servicios, todos los gastos fijos y variables. Te fuiste de viaje a Disneylandia. Tus hijos estudian en colegios privados. ¿Y en serio la utilidad de nuestro trabajo fue cero? Entonces eso es una condición de opacidad, ¿no? No, y no solamente es que no tengas información, sino que no puedes hacer preguntas. Entonces, una situación de transparencia apostaría por tener esa apertura y que pudieras tú también hacer las preguntas y que las preguntas fueran respondidas. Porque a lo mejor no siempre tienes el tiempo para dar el rendimiento financiero a la organización. Porque a lo mejor estás en un rollo, es que sabes que tenemos muchísimos clientes o cambiaron este proveedor o ya no van a hacer este material y tenemos que resolver eso. Y llevamos un mes sin ver qué ha pasado con ello. Pero si quieres preguntar, saber que puedes hacerlo y que te van a responder. Te van a decir, ah, sí, mira, ya, listo, aquí lo tienes, ¿no? Creo que en ese sentido podríamos identificar y definir la transparencia. George, quiere decir que en Grove todo esto es transparente. Puedes preguntar, la información financiera está ahí, cuánto se Sí, gana, cuál es la rentabilidad. ¿Y qué te hace sentir sí. eso de la organización? ¿Qué No, sientes tú pues al hecho de que sabes dónde estás parado? sí, absolutamente, muchísima confianza. Mira, tú sabes que cuando va, o sea, es que cambia totalmente el sentido del trabajo. Cambia totalmente el sentido del trabajo porque sabes que eres parte de la organización, ¿sabes? Tú también estás comprometido, para bien y para mal. Cuando va bien estás comprometido y cuando no está bien, también estás comprometido. También a mí, por ejemplo, sí me preocupa que los productos convenzan, sí me preocupa que sean rentables, que sean vendibles, sí me preocupa que se vean bien, no solamente por un cuidado y un quehacer profesional o un compromiso con la marca o con lo que quieras, sino por el resultado del trabajo colectivo, del trabajo que todos y todas estamos haciendo ahí, ¿no? Entonces, eso a mí de entrada me da, pues claro, muchísima confianza, me da muchísima confianza porque sabes cómo está la onda, sabes, y eso evidentemente no da lugar ni te quita tiempo para colocar tu atención en situaciones como la que acabo de definir anteriormente y que te empieces a preguntar, ¿y por qué si no hay utilidad, hay un Lamborghini ahí afuera? Y, y entonces comienzan también a ocurrir muchas cosas al interior de la organización, bueno, yo he visto hasta que se roban al cliente, ¿no? Empleados de la organización le roban el cliente a la organización pero porque la administración del comité de administración de la organización no fue lo suficientemente claro ni transparente y tampoco distribuyeron el beneficio de una manera, pues, satisfactoria, ¿no? Ya no digas equitativa, satisfactoria. Entonces, cosas como esas tienden a pasar. Y al estar todas estas condiciones, todas estas puertas, todas estas ventanas abiertas, todas estas posibilidades, pues ya no te preocupas por qué está pasando. Sabes que si quieres preguntar, lo vas a hacer, sabes que si quieres tener acceso a esa información, la vas a tener y no pasa nada. Y tienes también que estar preparado para saber que no va bien, si es que no va bien, ¿no? Y también debes de asumir ese, dices, híjole, tienes que asumir ese compromiso y tienes que digamos, colocarte en esa posición
pues sensata, mesurada, también muy honesta de decir, híjole, la cosa no va bien, entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Trabajar de la mejor manera posible, ¿no? Cambian muchísimas, muchísimas cosas en ese sentido. Hay una reflexión de mi parte, ahorita escuchándote, que es el compromiso para bien y cuando las cosas no están bien. O sea, también estoy comprometido cuando tengo esa transparencia, esa confianza de ambos sentidos, ¿no? Y creo yo que conectas de una manera, porque sería también incongruente no ser comprometido con lo bueno y lo que no va bien, ¿no? Porque entonces es como algo absurdo que te das cuenta que no está pasando y que sucede en muchas organizaciones, pues nomás, como tú dices, ese cuestionamiento, bueno, no hay transparencia, no hay confianza y aparte quieres que me comprometa, ¿no? O sea, porque en las empresas tradicionales también hay un sentido de que, oye, como decimos en México, hay que chingarle, ¿no? Pero pues nomás en las malas, porque en las buenas no sucede. Y luego comentas esta parte administrativa que no es transparente. ¿Tú crees que sea una alternativa para estas agencias trabajar de esta manera transparentes y con valores y con confianza para integrar a sus colaboradores o realmente es una utopía? No, son dos situaciones distintas. Una, y obviamente son problemas de comunicación, pero en una tienes que atender, bueno, primero hay que estar plenamente conscientes de que no es aplicable para todas las organizaciones, ¿no? Habrá quienes sí, habrá quienes no, habrá quienes lo intenten y fallen, habrá quienes lo intenten y lo logren, ¿no? Creo que algo muy relevante de la autogestión es que hay que estar siempre ciertos de que hay una visión utópica e ideal en ello. Entonces, a lo mejor cuando sientes que ya la alcanzaste, la pierdes. Y siempre tienes que estar trabajando por mantener la congruencia, la operación, los ideales, ¿no? Por mantener todas esas cosas. Entonces, ese creo que es uno de los puntos más relevantes. Entonces, no es aplicable para todos. Sí, definitivamente cambiaría mucho a cualquier equipo de trabajo que esté bajo condiciones de, digamos, opacidad, ¿no? Pero no solamente eso, el clima organizacional, ¿no? La cultura laboral, hay muchos factores en torno a ello que tendrían que transformarse. No solo eso, yo he vivido procesos de transformación en ese sentido un par de ocasiones. Una de ellas fue tremendamente exitoso, terminamos todos comprometidos, terminamos todos sobre el barco y en esa experiencia previa es donde yo aprendí a vivir, digamos, con esta cultura y aprendí a comprometerme tanto cuando hay momentos de éxito como cuando a lo mejor todavía no llegas al éxito, ¿no? Y saber que estás remando siempre, 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 siempre por llegar al objetivo. Entonces, no es aplicable para todos. Sí, definitivamente podría transformar mucho las cosas, aunque no es la única vía y no es la única salida, porque los padecimientos pueden ser muchísimos, muchísimos. A ver, cuéntame esta parte tuya personal del desarrollo de transformación que viviste. ¿Qué sucedió? ¿Qué te cayó el 20, como decimos en México, para reconectar con esto? ¿Qué sucedió? Bueno, en primera instancia, yo siempre he tenido un matiz em, de- caracterizado por cierta rebeldía, ¿no? Caracterizado por no imponer mi punto de vista, Se pero te pues nota, se te nota. sí, 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 siempre hay, y si hay una contradicción, pues venga, por qué no evidenciarla, ¿no? Y si tú no tienes la razón, entonces, ¿por qué impones la razón? ¿Y por qué estamos yendo para allá si allá no está al final tan bueno, ¿no? O si, lo que sea. Entonces, ¿cómo fue? Mira, yo había trabajado con, con un administrador público no, pues sí hubo unas cosas bien divertidas. Me manoteó en el escritorio, ¿no? Me despidió y así de, no, y entrégame tu renuncia ahora.
Y yo dije: "Ah, sí, pues te tengo una noticia, tú no me contrataste". Y entonces estuvimos conviviendo los 2 en la misma oficina, ¿no? Y así como muy gruñón el asunto y bla, 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 bla. Y luego cambió la administración, vino una persona con un ánimo totalmente distinto, con un ánimo total para empezar es mujer. Ese fue un cambio sustancial. Podríamos hacer otro podcast sobre la experiencia de trabajar con mujeres que son líderes de equipos y cambia mucho, mucho, mucho el tono, ¿no? Entonces, ella personalmente traía otra serie de valores, traía otra serie de preceptos, otra forma de trabajar. Yo me acuerdo muchísimo de una de las cosas que decía, que era, el puesto no te hace, el puesto no te hace, tú hoy puedes estar arriba y mañana no lo vas a estar y de lo que se van a acordar es de lo que dijiste, de cómo los trataste, de quién fuiste como persona, si les ayudaste, si no. Ellos no se van a acordar si eras el director de la oficina de asuntos con muchísima importancia. Ellos no van a recordar eso. Y entonces ella, a partir de esa actitud, a partir de esa percepción, nos transmitió eh, que la actitud de servicio era fundamental. La actitud de servicio era fundamental y entonces comenzó a crear este equipo, comenzó a reforzar esa noción sobre la actitud de servicio. Después hubo pláticas sobre igual, justo la transparencia, la apertura, la comunicación y entonces hubo momentos en los que se volvieron, digamos, equivalentes a algunas alturas y se redujeron muchas desigualdades, sobre todo eso, se redujeron muchas desigualdades, se comenzó, todos, prácticamente todos tenían el mismo lugar, la palabra de todos y la opinión de todos tenía la misma importancia, no importaba tu religión, tu trasfondo cultural, tu nivel socioeconómico, si eras sindicalizado o no, si tenías maestría o no, no importaba nada de eso, ¿no? Todo el equipo era importante, todo el equipo iba por lo mismo. Y al final, me parece que casi, casi sin darnos cuenta, por definirlo de una manera muy poética, ya estábamos en un gran equipo de trabajo. Ya estábamos en un gran equipo de trabajo, estábamos sacando los proyectos, te entusiasmaba quedarte hasta tarde, ¿no? Era muy extraño, es muy extraño, pero si en tu equipo te quedas hasta tarde y no te entusiasma, hay algo que hacer ahí, ¿no? Hay algo que puedes cambiar, hay algo que tienes que cambiar, si te pesas o si de repente te estás quedando de más y te está afectando emocionalmente, hay algo que hacer ahí, ¿no? No digo que sea todas las ocasiones, pero sí ocurre. Sí me ha tocado vivir esa clase de sinergias en las que tienes un grupo de 20, 25 personas trabajando hasta las 12 de la noche y todos ya cenaron y hay música de fondo y todos están al 100 con la actitud y mañana entregamos el proyecto y vamos a dar un curso aquí y vamos a auditar acá y todos así, hey, 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 y nos fuimos cansados, molidos, regresamos con muchísima energía, hicimos lo que teníamos que hacer, nos dejaron ir temprano y entonces fuimos muy felices, ¿no? Con esa realización del trabajo. Esa es la clase de equipo después de haber vivido esta experiencia en la que me manoteaban en el escritorio y me decían, entrégame tu renuncia ahora, ¿no? Tengo esta experiencia y obviamente he tenido muchas otras que no tienen estas características, ¿no? Y yo sé que no todas las experiencias van a ser de esa forma, pero eso a mí me dio una idea mucho, me abrió mucho el panorama sobre cuáles podrían ser las características, no solamente de mi trabajo, sino de los trabajos en general y de qué es lo que puedes hacer tú como persona desde tu pequeño lugar para no amargarle el día a la otra persona, ¿no? A lo mejor para mantener el objetivo, no sé, muchas cosas, muchas, muchas cosas. Así fue como me tocó a mí vivirlo, fue una integración de equipo fenomenal, fenomenal, inolvidable, muchas lecciones, muchas grandes lecciones ahí. Qué bien. George, pasemos a la parte oscura, ¿no? A la parte de lo que se vive y se siente como colaborador en el tema de resolución de conflictos, cuando las cosas no van bien. Eh, ¿Cómo lo vives tú y qué haces para, para manejar pues esas situaciones que se viven a pesar de que haya comunicación, que haya integración? Y cómo en un equipo virtual
lo vives autogestionado, si no hay jefes, no hay jerarquías, cómo es que viven toda esta situación, sobre todo cuando las cosas, hay situaciones complejas, ¿no? Sí, ya, mira, en este caso, una de las grandes lecciones que de las grandes cosas con las que yo he trabajado, es mucho sobre el control emocional y la presión. He tratado de trabajar en ello, me parece que es uno de los aspectos cruciales, ¿no? Porque justamente el problema puede desbordarse de cierta manera o te sientes rebasado por el problema y ello produce una emocionalidad muy grande. Ello produce un aspecto emocional que es muy crítico y puede afectar la manera en la que te comunicas, ¿no? O puede llevarte a decidir o a tomar decisiones que no son necesariamente las más apropiadas. Y ese es un asunto que, así como me pasa a mí, le puede pasar, creo yo, que a cualquier persona. Entonces, en el entendido de que la responsabilidad en este contexto, pues es un poco más significativa que en otros, ¿no? Pues entonces he identificado la posibilidad y la necesidad de trabajar en el control emocional, ¿no? Eso me parece fundamental. Uno. Dos, obviamente siempre tener la conciencia de que no es un asunto personal el conflicto, no es tan, las cosas no están ocurriendo para arruinarte la vida, ¿no? Ni a propósito, son circunstancias y hay que entenderlas como tales. Entonces, no es que tengan ese propósito de, digamos, arruinarte la vida o amargarte el día, ¿no? O de detenerte. Por ejemplo, en estos momentos me está pasando que hay cosas que están retrasadas, pero no dependen de mí. Y eso en un momento anterior, esa frustración, toda esa tensión hubiera sido manifestada de otra manera en un momento anterior, ¿no? Entonces, trato o sea, que yo sé que no depende de mí, que hay situaciones que deben de resolverse, trato de estar frío y trato de dar también mis comunicaciones en ese sentido, ¿no? Entonces, y sobre todo eliminando algunas situaciones digamos, cualitativas o de valor. Entonces, no tiene sentido, digamos, maldecir al servidor, sino manifestar que el servidor está fallando y pues que hay un problema y que se tiene que resolver. Entonces, en el sentido de la resolución de conflictos es enfocarse en el problema, uno. Dos, el control emocional no es nada fácil. No es nada fácil. Y tres, una comunicación asertiva, me parece que serían tres claves muy obvias, muy evidentes también para la resolución de conflictos, haciendo una diferencia entre un conflicto, ¿no? Que tiene a lo mejor que ver con este tinte personal, con estos asuntos que apelan a la subjetividad o un problema, ¿no? Que a lo mejor un problema es técnico, un problema es financiero, un problema es operativo y también producen sus propias tensiones, ¿no? Pero a lo mejor no hay una apreciación o no hay un juicio o no hay una valoración sobre ese problema. Ya. Josh, y pasemos a esta parte que hablas de no tomarlo personal y hablas sobre inteligencia emocional, comunicación asertiva. Pero ¿cómo llegas a hacer esto? ¿Cómo que estas herramientas que mencionas tú, cómo llegas? O sea, cómo, cómo- cómo es la manera más fácil de tener esa claridad y decir, oye, este es el problema, no eres tú? ¿Se ocupa madurez? ¿Se ocupa conciencia? Desde tu punto de vista, ¿cuál es tu reflexión sobre esto para... Pues mira, en el sentido de mi experiencia, esta es una de las cosas más, digamos, frescas, es una de las cosas que más recientes, es una de las experiencias más recientes. A lo mejor yo había tenido experiencia, a lo mejor con asuntos organizacionales, ¿no? Con asuntos operativos, apreciando culturas, apreciando climas, todo eso. Y el contexto en esos momentos a lo mejor tenía tal magnitud que no era necesario ver hacia el punto de las emociones, ¿no? Sin embargo, en este contexto,
pues cuando no hay a dónde ver, uno tiene que fijar la vista en algo. Y me parece que ese algo en mi caso ha caído en esa parte. ¿Cómo llegas? Eh, Tiene que ver en parte con la experiencia, me parece. En la medida en la que vas madurando como profesional, en la medida en la que vas desarrollando tu trabajo, vas estableciendo o vas identificando que no todo necesariamente tiene que ver contigo. Es que esto es muy difícil cuando eres diseñador, ¿sabes? Esto, aquí sí hay que hacer una aclaración muy específica, porque ocurre muchas veces. Lo peor que puedes hacer con un diseñador, cualquier diseñador, es decirle qué hacer. Es lo peor, lo peor. Hay un chiste sobre eso. Yo te cobro tanto si me dejas hacer lo que quiero, ¿no? Y súper barato. Te va a cobrar 500 pesos por un logo, si es el logo que yo digo, sin cambios. Y te voy a cobrar 45,000 pesos si tú me das las instrucciones, ¿sabes? Entonces, pues obviamente estás trabajando con aspectos creativos, con asuntos que surgen de tu emocionalidad, de tu apreciación intelectual, yo qué sé. Y entonces la retroalimentación en ocasiones no es la mejor y tampoco la tomas de la mejor manera. Entonces, pero eso tiene mucho que ver con el diseñador, por ejemplo. Si fuera, a lo mejor si yo fuera ingeniero y me dijeran, oye, tu indicador está bajo, pues ok, vamos a apretar los tornillos, a reemplazar los pernos y subimos el indicador, pero yo sé que el indicador no tiene nada que ver conmigo. Yo sé que el indicador es resultado de una medición directa sobre un proceso. En el caso del diseño, no. En el caso del diseño, un no me gusta es un corazón roto, ¿no? Al instante, o es que se parece a, híjole, también es lo peor que puedes hacer, lo peor que puedes hacer. Me recuerda a los tecolotes de Sammons, lo matas, lo matas. Y no te lo va a decir a lo mejor, pero es como, híjoles. Una vez me dijeron, perdón que haga este paréntesis, pero una vez me dijeron, ese verde que estás utilizando es, está muy amargado, ¿no? ¿Por qué no le pones un verde feliz? Y yo dije, a ver, ¿dónde está ese atributo moral y emocional en la longitud de onda del verde? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? ¿A qué se refiere esta persona con el verde feliz? ¿No? Entonces, ya habiendo hecho este paréntesis, como mucho de mi trabajo tiene que ver con mi apreciación, con mi creatividad, con todo eso, pues también en esa parte, y a muchos de los diseñadores, por cierto, les cuesta trabajo procesar esos feedbacks, ¿no? A lo mejor por la manera en la que se dan esos feedbacks, uno, y dos, por cómo se reciben también. Entonces, ya volviéndome yo a colocar en ese contexto, al no haber hacia dónde mirar, pues entonces me toca mirar a mí hacia esa parte, ¿no? Y entonces digo, ok, diseña, para mí, por ejemplo, el producto es central. El producto no se trata sobre mí, el producto es el producto. Y estamos tú y yo como dos agentes que tienen un objetivo en común. Estamos tú y yo definiendo ese producto. Y entonces yo de esa manera separo un poco mis emociones, porque es el producto. Entonces, pero también no es como que, ay, no me gusta. No, estamos hablando sobre el producto y ya los términos de la conversación cambian mucho, 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 mucho. Y esa sería una primera fase, digamos, del control emocional. También tiene que ver con la comunicación. ¿Cómo ves tú el producto, no? ¿Cómo vendes incluso tú un producto de comunicación? Ya no llego y te digo, oye, pongo todo mi corazón porque si mi corazón de repente no te satisface, ruptura total y absoluta. Y es de esa manera que yo he caído en esa, digamos, experiencia, pero esa es mi experiencia, ¿no? A lo mejor hay quienes tienen un control emocional tremendo bueno, sí, sí hay, no digo a lo mejor, sí hay, o hay quienes realizan su trabajo desde otra perspectiva, con otra naturaleza, con énfasis en otras cosas, ¿no? Pero en mi caso, sí, sí, sí me ha llevado hacia allá el enfoque y lo considero muy valioso porque es una forma distinta de trabajar. Ya.
George, ¿cuáles son los beneficios para ti que has obtenido con esta transición que lleva la organización en temas de autogestión? ¿Cómo lo puedas definir esos beneficios? O sea, ¿qué te gusta de esto? O sea, ¿te sientes orgulloso de colaborar bajo esta cultura, ¿no? De gestión. Pues mira, creo que ha fortalecido mucho, mucho, obviamente sí mi quehacer profesional, porque bueno, de por sí yo no soy la clase de persona a la que tengas que estar persiguiendo con cómo vas y entrégame y tal, ¿no? Yo sé lo que tengo que hacer, estrictamente yo, y me voy sobre ello, ¿no? Pero creo que ha fortalecido mucho mi liderazgo, eso es una cosa. Creo que ha beneficiado también muchísimo mi perspectiva sobre el por qué hago lo que hago, cómo hago lo que hago en el sentido del diseño y la comunicación, eso también, no solamente al desprenderlo y no que eso sea malo, sino que creas mejores productos, exploras otras posibilidades y ello obviamente tiene otros resultados, ¿no? O resultados distintos, es de lo más valioso. Em, Creo que me da una apreciación totalmente mucho más amplia, mucho más extensa y totalmente distinta de cuando yo inicié, donde ni siquiera vislumbraba que todo esto era posible. Sin embargo, sí visualizo un riesgo, porque entonces, si yo quisiera cambiar de equipo de trabajo, a lo mejor, si ya de por sí era un poco rebelde, ahora va a ser más complicado todavía, ¿no? Por una parte, yo creo que tengo esta, digamos, esta tarjeta o esta credencial de no, pues sí, mira, feedback, eficiencia, tal, buena onda, buen equipo, buenos climas, bueno todo, pero a lo mejor no es la demanda de las organizaciones allá afuera, ¿no? A lo mejor lo que se necesita son tiranos más severos, qué sé yo, no tengo idea. Y me queda claro, por ejemplo, que el nicho de empresas que trabajan bajo estos esquemas, pues es muy reducido, ¿no? Y entonces eso de alguna manera ciñe, digamos, algunas posibilidades. Sin embargo, pues al final la experiencia no deja de ser muy grata. Claro. Y precisamente este conversar en este podcast es para inspirar pues, realmente, ¿verdad? Que esto se extienda y con tu historia seguramente que alguien más la va a escuchar y se va a interesar. Quisiera ser respetuoso con tu tiempo y ¿cómo te gustaría cerrar este episodio? ¿Qué mensaje le mandarías a otros colaboradores que estaban como tú antes o que están escuchando? ¿Cuál sería tu cierre del episodio? No, pues solo decir que es posible, ¿no? Que es posible y que pues los chances ahí están. No es lo más sencillo del mundo, a lo mejor. No va a ser todo un camino plagado de rosas y pajarillos cantando, pero es profundamente significativo y sobre todo es distinto. Sobre todo es distinto, habrá que esperar a que surja un resultado. Digo, en términos personales, pues no toma mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de meses en los que te das cuenta cómo cambian las cosas, las actitudes, cómo se constituyen, todo eso. Y, y, y sí, cerraría con eso. Es posible, ahí está. La puerta siempre va a estar abierta, es cuestión de atreverse, de tomarla. Es reitero, muy grato y muy sorprendente saber que y conocer que estas prácticas existen. Bien, perfecto. George, ¿dónde te pueden localizar si alguien quiere conversar contigo, te quiere hacer una consulta? ¿Dónde estás activo? En mi correo todo el tiempo, jorge.ponce@vivegrow.com.mx y si tenemos la suerte de que sea una séptima luna, entonces tal vez me encuentren en LinkedIn como Jorge Ponce. La verdad es que no soy un usuario muy asiduo de las redes. Personalmente prefiero enfocar mi tiempo
en mi trabajo, ¿no? Dirigirme enfocarme en mi trabajo, construir ese aspecto de mi vida y de mi personalidad, pero sí me pueden encontrar en LinkedIn. Si alguien tiene alguna idea, alguna invitación, una pregunta, lo que sea, yo con todo el gusto del mundo respondo. Siempre me da mucho gusto establecer contacto con personas y conocer nuevas personas y a lo mejor intercambiar perspectivas, ¿no? O darles incluso alguna idea o algún consejo o algo que puedan llegar a buscar y que les dé una orientación sobre lo que necesitan. Oye, pues bien, agradecido por este conversar, George, y seguramente que seguiremos en contacto y aprecio mucho tu historia. Gracias. Pues yo más agradecido, Francisco, por este espacio, por esta oportunidad. Espero que sea inspirador de alguna manera, que a lo mejor siembre algunas pequeñas semillas o curiosidades o que cree convicciones, ¿no? Que ayude también a consolidar complicidades y que esas complicidades se dirijan hacia el cumplimiento de sus ambiciones en el mejor de los sentidos. Bien, venga. Bueno, un abrazo. Saludos. Abrazo de vuelta, hasta luego. Mi aprendizaje fue, cada vez que escucho de hablar a un colaborador, me inspira y veo que esto realmente funciona y es algo que me llena de energía. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas, visita nuestro canal de YouTube y suscríbete.